Hola, mi nombre es Sebastián Verón y hoy vamos a estar hablando de educación digital. En ese sentido, vamos a comentar sobre qué es la alfabetización digital y el pensamiento crítico necesario en el uso de aplicaciones y dispositivos. Entendemos por alfabetización digital el conocimiento sobre el uso de dispositivos y aplicaciones y cuáles son sus modos de funcionamiento y su lógica, es decir, cómo usar las tecnologías digitales. Entendemos que en las redes sociales van a contar con un propio lenguaje. Si pensamos en las redes sociales, podemos pensar que hay dos tipos de lenguaje. Por un lado podemos entender el lenguaje que tiene que ver con la programación. ¿Y por qué nos interesaría entender de qué se trata el lenguaje en programación? No tanto cómo funciona, sino lo que tiene que ver con el algoritmo, es decir, qué información estamos consumiendo. ¿Qué sería esto? Que si nosotros tenemos determinado sesgo con respecto a un pensamiento, una idea o un concepto, lo que va a hacer el algoritmo es confirmarnos justamente esa misma información. Y no va a haber una apertura hacia otro tipo de contenidos que a mí pudieran enriquecerme o no, pero justamente que se planteara una diferencia de consumo. Entonces, los algoritmos van a estar planteados para que ese contenido que yo consumo se vaya confirmando a sí mismo y se vaya reproduciendo en esa misma lógica. Otro tipo de lenguaje propio de las redes sociales tiene que ver justamente con el lenguaje que nace en lo virtual, que nace en las aplicaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de phishing, phishing es una palabra en inglés que tiene que ver con, que significa pescar. Entonces, cuando hablamos de phishing en las aplicaciones, en WhatsApp, en correos electrónicos, hablamos de justamente que alguien pueda recibir un link y en ese link justamente haya alguna situación ligada a una estafa o alguna obtención de manera ilegal de datos personales. Entonces, conocer y estar advertido de estas cuestiones es muy importante. Por eso la educación digital tiene que ver justamente con modos de advertencia y cuidado sobre la información y sobre la integridad de una persona. Otra de las palabras que tienen que ver con el discurso o el lenguaje en torno a las aplicaciones, por ejemplo, una que es muy conocida que se llama ghosting, ¿no? Ghosting viene de la palabra fantasma. Entonces, cuando una persona se sustrae de una comunicación virtual, cuando se ausenta por un tiempo, cuando no está disponible a esa inmediatez o esa cuestión más del orden instantáneo, entonces se le suele decir que esa persona ghostea, que no está presente, ¿no? Que actúa como un fantasma. Por otro lado, otras de las cuestiones o conceptos en la época que es muy importante ubicar es, cuando hablamos de identidades digitales, dijimos que uno de los riesgos o potenciales elementos que tenemos que tener en cuenta es el de suplantación de identidad. Cuando hablamos de suplantación de identidad, entendemos por ello que una persona se puede hacer pasar por otra y esto a nivel de lo virtual es mucho más fácil en la actualidad porque se puede justamente dar a entender que uno es una persona que no es en realidad. ¿Cuáles son los riesgos de esta situación? Bueno, uno de los fenómenos ligados a esta instancia de suplantación de identidad se llama grooming. Grooming justamente viene de la palabra de coachar, orientar, educar, pero no en el sentido educativo como lo podemos pensar en un colegio, sino dirigir a una persona hacia una instancia deseada por la persona que produce el grooming. El grooming justamente también es una palabra de origen inglés, pero que se piensa en situaciones que tienen que ver con atentados contra la integridad psíquica y física de menores de edad, con situaciones que están ligadas inclusive a distintos tipos de abuso y el abuso sexual. Entonces, es uno de los lenguajes que en la actualidad se plantea para producir una advertencia sobre situaciones de riesgo y peligro para menores a partir de hechos de suplantación de identidad. Entonces,
cuando decimos que la educación digital es importante, primero es porque hay que estar advertidos de estas situaciones, así como los riesgos que implica proponer cierta información privada en las redes sociales. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas circunstancias, yo les quería traer una campaña que realizó UNICEF en España, donde citó a jóvenes y adolescentes en una institución educativa y prepararon una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa iban periodistas con muchos micrófonos, muchas cámaras, y les hacían preguntas a estos jóvenes, preguntas que tenían que ver con información privada sobre lo que hacían estos niños y adolescentes. Entonces, en un momento de la entrevista, estos niños y jóvenes se veían sorprendidos por la cantidad de información privada que tenían estos periodistas. Hacían preguntas de ¿cómo es que usted sabe tanto de mí? ¿Cómo es que sabe tanta información privada mía? Entonces, lo que advierte UNICEF en esta campaña es que toda esa información fue obtenida de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Son información que justamente está accesible y que muchas veces se desconoce el alcance, no solo porque no está en modo privado, sino también porque se desconoce lo que puede llegar a pasar con esa información que subimos a las redes sociales. No sabemos el impacto ni el alcance ni para qué puede ser usado. En ese sentido, siempre es necesario estar advertido sobre el riesgo de la información que nosotros compartimos. Estuvimos hablando anteriormente también sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no solo se puede suplantar la identidad a partir de la sustracción de una fotografía de otro usuario, sino que también hay imágenes que se producen por inteligencia artificial. No solamente imágenes, sino inclusive la voz. Esto es muy importante porque una persona puede quedar sujeta a una estafa virtual a partir de la suplantación de identidad. Conocer sobre estas cuestiones es crucial a la hora de la protección de la integridad física y psicológica de una persona. Es muy importante entender que la educación digital está vinculada a las nuevas formas en las cuales la tecnología impacta sobre la cultura y la seguridad de las personas, así como el impacto psicológico y emocional que eso conlleva. Estas situaciones que hemos comentado anteriormente como grooming no terminan solamente en esa instancia, sino que están encuadradas dentro de un ámbito que se llama ciberacoso. Por ejemplo, el bullying es una palabra, una terminología del inglés que tiene que ver justamente con acosar y que esto está ligado muchas veces a espacios escolares, educativos, pero que por supuesto que con el nacimiento de las redes sociales esa instancia se ha pasado a un ciberacoso o un acoso en instancias de digitalidad. ¿Cuál es el impacto que eso tiene sobre la salud mental? Bueno, esto también es destacable considerarlo porque genera sentimientos de angustia, de soledad, de miedo, de nerviosismo, o como se suele llamar en la época, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con ansiedad o depresión. La tristeza o la bulia son fenómenos que van a estar a la par de estos eventos. Cualquier cambio de humor, cualquier cambio comportamental es un indicio justamente de algo que pudiera estar sufriendo un joven o un menor de edad con respecto a esta situación. También no nos olvidemos de personas de la tercera edad, justamente que muchas veces por desconocer cómo funcionan las aplicaciones, las redes sociales, desconocen de los riesgos que puede conllevar el uso de los dispositivos. Habíamos hablado también que esto impacta en la posibilidad de cómo nos conectamos con los otros, con la concentración. Y por último, también es importante destacar que el impacto emocional también tiene efectos en la ideación suicida, como nos hemos enterado en últimas instancias en las noticias, en distintos casos que suceden a nivel mundial. Entonces,
¿De qué manera se puede trabajar sobre esta cuestión? La educación digital es justamente poner el foco y la atención sobre la información que consumimos y compartimos, pero sobre todas las cosas sobre el acompañamiento y la concientización ligada a los adultos de referencia, a padres, madres, educadores que están justamente o que deben estar alertados de esta situación sobre cómo se desarrollan justamente en estos espacios virtuales. Hoy en día, también cuando hablamos de ciberacoso, las instituciones educativas anteriormente decían, bueno, esto sucede en un espacio por fuera del territorio escolar, entonces no nos compete. Pero como hay una concientización sobre justamente el impacto psicológico en menores de edad, en jóvenes, en niños, hay otra forma en que se dispone de estrategias para trabajar sobre este tipo de situaciones. Los equipos de orientación, que son los gabinetes de psicología en los colegios, trabajan con estrategias para fomentar talleres sobre la información digital y sobre el impacto que eso tiene en la subjetividad de las personas. Cómo trabajar con estrategias justamente grupales para que eso se pueda articular en un consenso sobre el uso positivo de los dispositivos y que eso no tenga un impacto negativo en las relaciones sociales y en los vínculos afectivos. Entonces, es una responsabilidad de todos los adultos, como decíamos, de los tutores, los adultos responsables, pero también de las instituciones educativas, poder proporcionar información sobre el uso adecuado de las aplicaciones y los dispositivos, sobre la información que debe ser compartida y cuál no, justamente por atentar contra la privacidad de las personas, pero sobre todas las cosas, sobre el impacto que eso tiene a nivel emocional y generar estrategias que permitan estar advertidos sobre los riesgos en el sentido emocional, como veníamos conversando anteriormente. El papel de la comunidad y el apoyo es fundamental. Siempre vamos a decir que frente a cualquier detección de un cambio en el comportamiento de una persona, tenemos que ubicar la ayuda de un profesional o de un referente según el espacio en el que nos encontremos. Hablar con alguien de confianza va a ser algo crucial sobre cómo intervenir con una situación preocupante para una persona, tener un adulto de referencia y, si se trata de alguna situación, como decíamos anteriormente, de ciberacoso, romper todo contacto con esa persona hasta que justamente no haya habido algún tipo de intervención de autoridades o adultos responsables o quien nosotros consideremos justamente como aquel que puede dar una mano en la resolución de un conflicto. Hablar de lo que sucede siempre va a ser importante, la comunicación, y que la persona afectada pueda describir aquello que le pasa a nivel del impacto emocional va a ser fundamental. Poner en palabra lo que una persona puede vivenciar o sufrir es muy importante. La comunicación va a ser lo principal y lo primordial en cuanto a la responsabilidad de la comunidad, sea una comunidad educativa, sea una comunidad, el barrio o sea una familia. El apoyo va a estar articulado a lo que podamos comunicar. Hablar y concientizar sobre el uso de aplicaciones es algo muy necesario y nos compete. Bueno, muchísimas gracias a quienes estuvieron participando y mirando de las cápsulas con las que estuvimos trabajando con respecto a la educación digital, justamente a lo que tiene que ver con fenómenos ligados al uso de los dispositivos. Muchas gracias por su participación, por haber visto los videos, y un agradecimiento especial a la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por habernos justamente convocado a poder compartir información necesaria en la temática que nos convoca actualmente.